Pasaron demasiadas bombas de tiempo y vamos a hablar en ese sentido del indulto, por ejemplo, para el gobierno que venía. A mí me da la impresión que el APRA gobernó con la convicción de que no venía otro gobierno aprisa. ¿Por qué? Porque hizo buenas cosas importantes, no cabe la menor duda, y se mantuvo la economía y se avanzó en infraestructura, pero por ejemplo, en justamente manejo vamos a llamar recursos humanos, en manejo de tratos con sindicatos. Lo que se hizo con educación era importante, pero no era sostenible. Se mantuvo congelados sueldos de, por ejemplo, gremios muy importantes como maestros y como médicos, que tú sabes que le van a estallar en la cara al siguiente. Entiendo, pero también nos hicieron huelgas a nosotros. Lo que sucede es que lo que nosotros estábamos buscando no era algo que se terminaba a los 5 años. O sea, el Perú tiene que avanzar mucho más allá de los periodos presidenciales. Y lo que nosotros buscábamos era que no hubiera nada de inflación para que el reclamo del aumento salarial no fuese la piedra angular con la que tú tuvieras que tratar distintos temas. Pero tuvimos muchos paros también, muchas movilizaciones, 3 paros nacionales que nos hizo la CGTP. No, los últimos meses del gobierno presidente fueron terribles. O sea, fueron de todas maneras no bombas de tiempo, sino temas propios de nuestra coyuntura y de nuestra idiosincrasia política. Que el gobierno de Ollantumala, más bien cuando él fue candidato, alimentó en el sentido de que él sí iba a resolver todo ese tipo de cosas, y entonces despertó en esos gremios el ansia de reclamarle que cumpliera con sus promesas. Y entonces por eso es que han venido en su primer año todo este tipo de reclamos. Ahora, yo no sé qué efecto va a tener eso dentro de la estructura de la toma de decisiones del gobierno, en la medida en que todos sabemos que el ministro de Economía no da su brazo a torcer en este tipo de cosas y se están pactando soluciones y negociaciones colectivas sin su anuencia, con lo cual quiere decir que si él mantiene una actitud dura y no se cumple con lo que se ha pactado, se va a profundizar el problema político. ¿Pero cuál es la salida? Y me permito recordarte que el ministro de Economía actual fue viceministro del nuestro, o sea que hay una continuidad. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es la salida? Porque Carranza no era pues precisamente la gallina de los huevos de oro, o sea, tampoco era que soltaba la mano con facilidad. Sí, claro. Punto número uno. Segundo, tenemos un pliego de anuncios de subida de sueldos que incluye jueces, policías, médicos, maestros. Eso es un montón de gente y es un montón de plata. ¿Y qué va a pasar cuando se empiecen a satisfacer todas esas demandas y aumenten? Porque el que ve que le están resolviendo a también va a empezar a reclamar, y la inflación en el Perú empieza a subir. Porque de hecho va a subir. O sea, si hay más plata en el bolsillo de las personas y estas personas compran más cosas, los precios suben. Esa es una regla básica. Pero parece, Mauricio, que siempre tienen que tener menos plata los mismos. Porque por eso, o sea, que el empresario gane un montón de plata parece chévere, pero subirle el sueldo a un pobre maestro parece peligroso. Pero son más, pues. Como son más, pero ganan menos. Más, está bien, pero es que eso es lo cruel de la economía, ¿no es cierto? De acuerdo. Sí. Entonces, a la hora de que ellos empiezan a consumir bienes de consumo, arroz, pollo, etcétera, empieza a subir. El pollo subió, con otros factores también, pero sube y se mantienen, y entonces eso genera un descontento por otro lado. Entonces, el manejo tiene que ser muy equilibrado, muy sutil, muy complicado. Por eso es difícil de gobernar, pues si no, cualquiera lo haría. Hay que llegar a los puntos de equilibrio que no se te desmaneje el tema económico y al mismo tiempo puedas satisfacer esas demandas. ¿Cuál es la perspectiva de lo que ustedes están viendo en este momento? Porque tú decías, te escuchaba hace poco en una entrevista y me pareció una buena apreciación, que a Humala no se le puede golpear mucho, pues porque es una especie como de tambalequea, ¿no? O sea, lo golpeas y se te cae el presidente y nadie quiere nada parecido, ¿no? Y eso de que es frágil lo sabe el SUTEP, lo saben los gremios, etcétera. Pues entonces, por eso también es un aliciente en sus asambleas de decir, vamos nomás, para adelante, a ver qué cosa sale. ¿No tiene el manejo político que se requiere para sortear una coyuntura de este tipo en el que todo el mundo, con justa razón, te pide algo? Cero manejo político, cero capacidad, cero conocimiento, porque la mayoría de los ministros son personas que nunca han estado en la política, son gente muy imposada, y el propio presidente también. Entonces, ¿quién está manejando el país? Esa es la gran pregunta. Castilla. Porque además sí, bueno, yo creo que el país lo manejan solamente con intuición, el segmento económico, que es Castilla y 4 o 6 ministros, y el segmento más político, que es la primera dama y 4 o 6 ministros. Los ministros políticos, como el primer ministro, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, no tienen ninguna experiencia política. Y entonces, a la hora que este tipo de temas empiezan a aparecer, sienten que deben lanzar acusaciones, el APRA está detrás, ¿no? El ministro de Defensa también, el APRA es el culpable, generan conflictividad política, tienen mala relación con el Parlamento, mala relación con su propia bancada,
Y entonces se da la sensación de que esto es una improvisación media secreta, en la que todos los días van tratando de resolver los temas. Se necesitan cambios que, ojo, que el GAPRA tampoco no los hizo. Tal vez educación fue el tema donde más trataron y más se avanzó. Pero vamos, lo que necesitan los médicos no es simplemente que les suban el sueldo, se necesita toda una redefinición de la carrera, ¿no? De cómo se asciende, del nivel de sueldos. Y en ese nivel tiene que ocurrir con las Fuerzas Armadas, con la policía. Es una reestructuración del Estado complicadísima. Es complicadísimo. Pero es un tema que tiene que hacerse... este gobierno, ustedes con más experiencia política, más muñeca, no lo lograron? Es que era difícil, pues, o sea, pero es que se tiene que hacer con mucha capacidad de diálogo político justamente con quienes van a estar involucrados en el tema. Por ejemplo, tú mencionas el tema de la Fuerza Armada. Pero vamos, ustedes no se mostraron muy dialogantes. Son el único gobierno que ha aprobado una ley de educación con el SUTEP en huelga. Tuvieron el tema Bagua, que era precisamente un ejemplo de falta de diálogo. Está bien, pero en el caso estamos hablando del tema salarial, ¿no? De acuerdo. Ya, en el caso de los temas salariales, por ejemplo, de reestructuración, no simplemente de dar dinero, sino de reestructuración, es muy difícil hacerlo, por ejemplo, a nivel de la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, sin un proceso de entendimiento con ellos. ¿Por qué? Porque van a tener que por lo menos esos son los cálculos que te hacen, ¿no? Las personas que conocen de matemáticas. Los que están en actividad para poder tener un aumento, tienen que hacer que los que están en retiro no tengan ya los beneficios de la cédula viva que vayan teniendo. ¿Cómo se hace eso? Va a tener que haber un mecanismo de persuasión adicional en el que por algunos temas temporales se pueda compensar a los que van a perder. Como se hizo, por ejemplo, cuando se reformó la 2530. En el caso de las personas que trabajan en el área de salud, exactamente lo mismo. Tú tienes que hacer una reestructuración en la que los que están más abajo, los que son la mayoría, los que trabajan más, puedan tener aumentos, y los personales administrativos, que son solamente burócratas que pasan un papel de un escritorio a otro, se disminuya de manera considerable para que no haya una distorsión. Tanto en e-salud como en el MINSA, que el tema burocrático es el que se come todo. Entonces, ese tipo de reestructuraciones, si tú las haces, digamos, solamente imponiendo, se te puede generar un problema. Claro, sería lo más fácil. A nosotros, cuando nos tocó el tema de los maestros, un poco como que el diálogo se rompió desde el inicio, pero se pudo avanzar políticamente porque hubo pues la consistencia política para evitar que hubiera una movilización permanente en contra nuestra. Pero el actual gobierno no va a tener esa posibilidad y por lo tanto necesitan mecanismos de diálogo mucho más fuertes. Y no los tienen, solamente dialogan cuando hay los problemas. No tienen mecanismos permanentes de acompañamiento de este tipo de temas. Esta realidad del diálogo se supone, y a mí me parece de una torpeza para el diálogo, pero en fin, lo complicado del gobierno de Ollanta Humala no es que no solo tiene problemas técnicos que acarrean su parte política, como por ejemplo redefinir escalas salariales, sino que tiene temas, para mi gusto, netamente políticos entre manos, que tiene que manejar con un mínimo de, vamos a decirlo, de, no sé, solvencia, para no perder total credibilidad. El indulto Fujimori es uno de ellos, es un tema que tiene una carga política fuertísima. Así es. Y las condiciones carcelarias de Antauro Humala es otro de todas maneras. Evidentemente. ¿No? Ahora, son problemas que se le presentan y que ellos no los resuelven bien porque, tampoco por solamente falta de pericia política, que eso es bueno justificable y se aprende, sino por falta de voluntad de resolver las cosas de una mejor manera. Te pongo el siguiente ejemplo. A ver. Creo que tener 47 parlamentarios para cualquier partido político es fundamental. Pero tú no ves que los parlamentarios del oficialismo tengan un rol activo en los manejos políticos que correspondan. Bueno, no los ves y punto. No saben ni quiénes son, ¿no? Salvo los 5 o 6 de siempre. Y dependen de los votos de las minorías, en este caso Solidaridad y Perú Posible, al 100%, y entonces a veces están como de rehenes o arrinconados. Y es una agenda por este lado, la del Congreso, y es otra agenda, la del Poder Ejecutivo, y el presidente de la República no se reúne con su bancada, no coordinan con sus voceros más importantes, entonces ahí están completamente desarticulados. Ese proceso en el que se rompe ese esquema es el que después se traduce en que no hay forma de arreglar las cosas, ¿no? Veamos el caso Antauro, porque a mí me hace recordar un poco... A Alan se le generaban unos laberintos, ¿no? Cuando le ocurrían cosas como esta, sin tener además un hermano preso, teniendo condiciones mucho menos complicadas, ¿no? Así es. Pienso solo en el caso Crucillat, ¿no? Sí, claro. A mí me da risa porque todo el mundo dice, no, se indulta a Fujimori y él puede hacer su vida. No, pues Crucillat no podían ir a UON, ¿no? Así es. No podían ir a UON y lo regresaron, o sea... Una foto en Asia y chau, para adentro. Y estoy segura que de pronto no merecía el indulto, en fin. Sin embargo, había mucho ruido, mucha crítica en torno a estos sucesos que no necesariamente eran transparentes o no eran claros.
Sin embargo, Antauro sale el director Como que del no INPE a pasa decir, nada, no, pero le han cambiado la fecha, ya, pero igual salió. Sí, No. y caminando. Igual y sale- rodeado de funcionarios que le llevan el maletín. Y hoy cosas tenemos como a una persona en un régimen carcelario que no le corresponde simplemente para alejarlo pues de la visión, de la Nada más, necesaria, del control público Del además, control de la público. mirada que todo peruano debería poder hacer sobre las condiciones carcelarias de él o de cualquier otro. Y es verdad, y no pasa nada. Creo que a ¿Qué veces... tan grave es lo que está ocurriendo como para no... ¿Qué tanto nos estamos comiendo el cuento, voy a decirlo de esta manera, de que es tan frágil el gobierno de Ollantumala que le estamos dejando pasar demasiado? Pero es justamente creo lo que está... Primero, los empresarios, por ejemplo, están contentos con el gobierno, pero sienten como que Ollantumala se compró el tema y que mañana se puede voltear. Entonces, cuidadito, no le digas nada, suave, hay que respaldar. Ya, pero eso me recuerda al Fujimori de los primeros años de gobierno. La prensa igual, los políticos de oposición igual, o sea, todos estamos en una... o sea, no vaya a ser que esto sea... No lo creo porque sería pues un caso de superinteligencia maquiavélica que no hay. Pero como que al gobierno le convenga que todo el mundo cree que mañana se voltea, ¿no? Y entonces la gente morigera su crítica porque no vaya a ser que mañana se vuelva Hugo Chávez. Hubiera meritado por lo pronto una aclaración más solvente sobre lo que ha pasado en el INPE, ¿no? Bueno, si hubiese... y además tratándose de su hermano, ¿no? Entonces era Él evidente. dice, además sale el presidente decir, yo no puedo tocar temas familiares. No, no es un tema familiar. Es un preso que está bajo determinadas condiciones, Claro, ¿no? con ese criterio el indulto de Fujimori también sería un tema exclusivamente familiar. Así es. Un tema, así son es. temas políticos. Y en el caso del indulto, que se está volviendo un tema pesado, porque además... Mira, en el caso de indulto yo creo que ha sido una jugada, una maniobra política legítima del fujimorismo para posesionarse como el elemento central del debate en las últimas 4 semanas. Lo han logrado. ¿Qué pasaba? A ver, ya pasó, pues ahora nos pueden contar. Durante el gobierno priista, ¿qué pasaba? Bueno, no se les ocurrió pedir el indulto. Cuando ya este tema estaba empezando a madurar y lo hicieron, faltaban 2 o 3 meses, hubiese sido, nosotros hemos tenido reuniones para analizar este tema, hubiese sido para nosotros, así como tú has señalado en una de tus preguntas, otro baldón, o sea, nos hubiesen tratado de imputar que ya esta es la concreción de una alianza, etcétera, etcétera. Y hubiese sido un grave error político, como creo que sería un error político para Ollantumala hacerlo ahora también. Porque este tema solo se analiza políticamente. Exacto. Sin embargo, si el expresidente Fujimori estuviera en un estado de salud absolutamente crítico, ya no hay nada que discutir, se le saca nomás, ¿no es cierto? Sí. Ese no es el escenario. Y aún ¿no? así, aunque parezca cruel, también es un análisis político el que se merece, aunque sea humanitario, porque siempre habrá consecuencias políticas. Y se trata de la primera fuerza de la oposición, son los que compitieron en la segunda vuelta. Es absurdo suponer que solamente va a haber un tema humanitario, que además parece no serlo. Entonces, que además, por cierto, los argumentos que usan los fujimoristas desde el cuadro, la foto, la otra foto, tampoco son argumentos humanitarios, ¿ah? Son, ¿no? O sea, no nos están convenciendo a partir de partes médicos, muriendo, ¿no? Y aunque también resulta cruel, ¿no?, lo que ha señalado Alejandro Toledo en el sentido de que, bueno, hay que esperar que le falte un mes de vida para soltarlo. Eso se dice, o sea, ¿no? Es obvio que Ollanta-Humala necesita analizar esto políticamente para ver si la fragilidad de su gobierno puede superarse un poco, ¿no? En términos ya no de la fragilidad del gobierno, imaginemos pues que Ollanta-Humala tuviera la popularidad que algún día tuvo Fujimori, que le permitía hacer lo que le daba la gana. ¿Debería hacerlo? Ya hablemos en términos fríos, ¿no? ¿Se merece Fujimori salir de prisión? Es complicado. Yo creo que la verdad es que se generaría un ambiente de polarización política sumamente grande y desestabilizante y yo creo que no. Además, no creo que esté en unas condiciones carcelarias que sean tan crueles. No es Leguía puesto por Sánchez Cerro en una mazmorra, ¿no? Él está en unas condiciones que son similares casi a la de un hogar. Así es. De manera que no es que pudiera decirse que tiene un trato inhumanitario, ¿no?, agresivo contra su dignidad. Así que lamento mucho, pero me parece que estos temas políticos no van a llevar hacia un buen puerto a la ansia que tiene la familia de verlo en su casa, ¿no? Finalmente, Mauricio, hay un tema que me gustaría ver cómo lo está mirando el APRA. El hecho de la salida de primero Rómulo León Alegría y luego de Kimper de la cárcel para que continúen sus procesos, que ya no sé si a alguien le importa lo que está pasando con los procesos de los petroaudios. ¿Qué sensación les deja? Porque pareciera que finalmente triunfó una suerte de impunidad, ¿no? Pero eso si hubiese esa sensación, sería por culpa del Poder Judicial. O sea, no era un juicio como tan grande como para que se demore tanto, ¿no? Un tema del 2008 y que todavía no hayan comenzado. Y las leyes son las leyes y las leyes hay que cumplirlas. O sea, nadie puede estar en carcelería sin una imputación
más de 36 meses y se tienen que cumplir. O sea, a alguien no le gusta, cambiemos las leyes, pero no podemos decir, bueno, a este sí y a este no. Porque eso ya sería, pues, ya no sería un Estado democrático. Lo que hay que hacer es pedirle al Poder Judicial, oiga, mire, si tiene una vez los elementos de juicio, formule de una vez el juicio y avance. Si no los tiene, bueno, diga que